Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Se dice que la humanidad, el origen está eh, contemplado en dos premisas diferentes. Uno es la teoría de la evolución y otro es la teoría de la creación. Yo creo más en la teoría de la creación. ¿En qué consiste la teoría de la creación? La teoría de la creación consiste en que el ser humano fue creado por Dios. Independientemente de qué cultura sea, el Dios, la teoría de la creación dice que Dios fue para el humano fue creado por Dios. Y lo que tiene que ver con la evolución, dice que el hombre viene del mono. Se supone que la teoría de la creación, de la evolución, hubo una explosión, el Big Bang, que creó, no existe. La teoría de la creación dice que el hombre, el hombre, el hombre fue creado y todo lo que existe fue creado en 7 días. Más o menos existen como, o sea, la teoría de la evolución, la teoría de la creación dice que estamos en el séptimo día de la Tierra, fue hecha hace como 6.000 años atrás. 6.000 años atrás, ¿no? Entonces, estamos en el séptimo día. ¿Y dónde se originó el hombre? Se originó de la creación, porque debido a que Dios creó lo que existe, las cosas materiales, y creó al hombre, el primer hombre, Adán, de la primera mujer, Eva. ¿Y dónde fue el paraíso terrenal donde vivió Adán y Eva? Dicen que fue por ahí, por esa zona, por ahí por Irán, por ahí. Entonces, entonces Jehová, o Dios, o el nombre que le ponga, eh, le dijo a Adán y a Eva: te puedes comer de todo lo que hay en el jardín de Edén, pero no pueden comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. No pueden comer. Entonces, una vez estaba Adán y Eva
y se acercó una serpiente, un bicho, y le dijo a Eva, Eva, ¿querés probarme de la manzana? Y la Eva ahí le dijo, Eva. Entonces, le dijo que parece que podía ser igual que podía ser igual que Dios. Y entonces la Eva le fue y comió de árbol. Y fue un bicho, una serpiente. Y comió del árbol del conocimiento, lo que era bueno y lo que era malo, le dio un poquito de árbol. Y ahí pecaron, porque no podían comer del árbol. Entonces, Satanás, que era el bicho, hizo pecar a Eva. Entonces Jehová, o Dios, le dijo a Adán, le dijo a Adán, pondré enemistad entre tú y la serpiente. Tú le magullarás la cabeza y ella te magullará el talón. Entonces lo dejó y lo echó del paraíso. Y ahí se esparcieron. Ahí tuvieron hijos, Caín y Abel. Después vino lo que fue se fue creando la especie humana. Después vino el diluvio universal con Noé. 40, llovió 40 días, 40 noches. Y todo lo que tiene que ver con el esparcimiento de la vida de la gente en la tierra. Entonces, ¿cómo se formaron? ¿Cómo se formaron las diferentes lenguas? ¿Cómo se formaron las diferentes lenguas en el planeta? Ah, sencillo, compadre, sencillo. Una vez un constructor, una persona que quiso llegar a Dios. Entonces hizo una torre porque quería llegar a Dios. Hizo una torre tan grande que era preocupante, pero nunca llegaba a Dios. Entonces Jehová se enojó. Jehová se enojó y esa era la torre de Babel. Y ahí hablaban todos el mismo idioma, entonces Jehová se enojó y hizo que todos hablaran diferentes lenguas. Hizo que todos hablaran diferentes lenguas. Y ahí cada uno habló la lengua que le tocó. Y ahí se creó lo que llamamos el idioma, y los diferentes dialectos que existen en el planeta. ¿Capisci? Entonces, en cada pueblo, en cada zona geográfica, la gente empezó a tratar de explicarse cómo los fenómenos de la arte, vamos, que dependiendo de cómo cómo cazaban, se fueron adecuando los pueblos de acuerdo a su modo de comer, de cazar, de alimentarse. Entonces estaban los nómades, que iban de pueblo en pueblo, y los sedentarios. Entonces también estaban los que pescaban, los cazadores, los pescadores, los artesanos,
los, ah, los vegetarianos, y después ya los veganos, una cuestión que inventaron. Lo veo ahí. Entonces, la gente en cada pueblo fue tratando de explicar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, los fenómenos de la naturaleza los trataron de explicar, compadre, con un personaje. Entonces, inventaron los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega, el dios principal es Zeus. Zeus, que es hijo de Cronos. Zeus tuvo como 3 hermanos y como 50.000 hijos. Era cachero. Pero tuvo unos pocos hermanos y el Cronos se comió a los hijos para que no lo huyeran. Entonces, Zeus, que también se lo habían comido, le cortó la guata a Cronos y ahí sacó a los hermanos que tenía ahí y se repartieron, compadre. Él se repartieron los diferentes reinos en una sociedad como una sociedad. Entonces Zeus dejó a Hades en el infierno, dejó a Poseidón en el mar y en la mitología griega, la mitología griega está los dioses del Olimpo, que eran 12 dioses que tenían diferentes cualidades. Entonces el humano cada vez, compadre, cada 4 años hacían olimpiadas. La olimpiada era el periodo que duraba de un año hasta los otros juegos que hacían ellos, los Juegos Olímpicos que hacían para adorar a los dioses. Eso se le llamaban olimpiadas. Entonces ahí surgió el héroe como Hércules, que era el hijo de mitad hombre, mitad dios, hijo de Zeus. Y harto, por ejemplo, la diosa Atena, la diosa del amor, está el dios Apolo, está el dios Dionisio. Entonces, ahí en Grecia, el Dionisio, el dios de las copetes, de la fiesta, y en otros dioses más, son como 12 los dioses del Olimpo. Más toda una historia, compadre, que detrás de todo ello. Y los romanos fueron los que los romanos fueron los que imitaban a los griegos. Los romanos imitaban a los griegos. Entonces, por ejemplo, en Grecia está Zeus, en Roma está Júpiter. En Grecia está Dionisio, en Roma está Baco. Así. Entonces, los romanos eran una imitación de los. ¿Sí? Y otras mitologías como la mitología nórdica, que habla de Odín, que tenía hijo Thor, y que vivían en el Walhalla, y que tenían que pasar por un puente así, y pasar por el Bifrost, y llegaban al Ragnarok, que era como la Apocalipsis. ¿Sí?
mitología así como la egipcia, y los egipcios veneraban a los gatos porque los gatos se comían platos. De las cosas de los gatos. Pero en la mitología egipcia está Ra, está Osiris, está Isis, que a veces Osiris, había otros más. Y en diferentes lugares tenían sus diferentes creencias. Y así también formaron las religiones. Las religiones, que es muy importante, compadre, que es parte de la cultura mundial, compadre, que cada uno o la mayoría de la humanidad cree en algún Dios. La religión más popular en este instante es la religión cristiana, que creen en Cristo, que tiene unos seguidores, tenemos como 2000, 2400, 2500 millones de seguidores. Después hay otras religiones, como ejemplo el cristianismo, compadre, es la religión que tiene que ir con Cristo. Están los católicos, los católicos, los adventistas, están los séptimos días, están los testigos de Jehová, están los evangélicos. Y hay diferentes tipos diferentes otro evangélicos dentro de la iglesia evangélica, y también son cristianos. Diferentes tipos de católicos, están los jesuitas, los, los diferentes tipos de jesuitas, de religiones, subreligiones, dentro de las religiones. Está el hinduismo, que creen en Vishnu, y creen en diferentes reencarnaciones, diferentes animales. Entonces es una historia más o menos importante para la cultura india sobre todo. Pero el que quiere saber más de eso puede saber y puede aprender. Está el budismo, que creen en Buda, que era un señor joven, un joven que era rico, entonces vio que había mucha pobreza, entonces empezó a despojarse de su riqueza, le dio la riqueza a diferentes personas. Entonces quedó pobre, pero se trataba de meter dentro de él y llegar al alumbramiento. Se daba Siddhartha Gautama Buda. Entonces, en esa religión, la gente tiene que pasar por diferentes pruebas. Son como 9 pruebas para llegar al nirvana, que es el estado de máximo de iluminación según el budismo. Después hay religiones como el judaísmo, que son judíos pero no creen en Cristo, creen que va a llegar un Mesías, pero no es Cristo. Pero son de Israel, son de Israel. ¿Y por qué no creen en Jesús? Porque ellos pensaban que Jesús lo iba a salvar del imperio romano. Entonces, como Jesús no peleaba, como, entonces no lo dejan ahí, ¿no? Pero ahí el que quiere rezar de religión se aprende, ¿no? Y están los musulmanes, que son árabes, que son fanáticos de la religión musulmana, que tiene que ir con Alá, con Dios de Alá, el Dios de ellos es Alá, creen en el Torá, creen en el Corán, y creen en Mahoma. Mahoma fue el creador de la religión musulmana. Y otras religiones más, compadre, en el mundo, compadre, cada pueblo hay una religión, pero es lo que hay. Y ahí no hay. Entonces, en cada zona hay religiones. Por ejemplo, aquí en América
La religión dominante es el catolicismo. Ahí en América del Norte, ahí en México, el catolicismo, ahí en Estados Unidos, el protestantismo, los evangélicos, en Canadá son católicos, son católicos, ¿no? En Europa casi todos son católicos, hay ortodoxos, judaísmo también. Ahí en África hay muchas tribus, muchas tribus, muchas creencias tribales, de tribu. Dioses que, por ejemplo, hay una pava y le cantan a la pava, bailan alrededor de la pava, y la pava. Y ahí está el budaísmo, en la India está el hinduismo, en la India Austral está el catolicismo. Sí. Entonces, a lo largo de la historia se han visto personajes que han recorrido el mundo. Por ejemplo, Marco Polo, que era, parece que era italiano. Bueno, ¿dónde Marco Polo? Fue a Zipango, Catay, compadre. China, Japón. Zipango, Catay. Y llevó para allá, llevó la especie. Dicen que por aquí, por, por aquí, por Chile, por América pasaron los filipinos, una tribu de filipinos que pasaron antes que Colón, antes. Entonces, hubo personajes que se embarcaron en la aventura de conocer el planeta. Entonces, un gran emperador, pero un gran general, compadre, además, eh, un gran general, que se llamaba Genghis Khan, el emperador más grande, o sea, el conquistador más grande de todos los tiempos, ¿no? Hasta ahora. Genghis Khan tenía la cualidad, compadre, de que era mongol, la tribu de los mongoles, y, y que dio vuelta, o sea, él, él no controlaba su ejército, compadre, porque eran muchos, entonces no los conocía a todos, pero él tenía un grupo de gente que él los consideraba sus amigos. Entonces, él se encargaba de ver a los que estaban alrededor de él. No tenía nada que ver con los demás. Entonces, él le encargaba a cada uno de sus amigos que, que se preocupara de diferentes cosas. Entonces, ahí fue armando su imperio en base a la amistad que tenía con los generales. Pero él vivió en una infancia más o menos triste. Pero no, él fue un mongol. mongol. Fue mongol. Entonces ahí vivió con los mongoles. Otro general importante, compadre, fue Alejandro Magno. Que, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? Era como griego, ¿eh? Era como griego. ¿Y dónde está Grecia aquí, compadre? Bueno, era como griego, pongámosle ahí en Portugal. Pongámosle ahí en Grecia. ¿Grecia dónde está? Pongámosle ahí en Europa. Era europeo. Era europeo. Entonces Alejandro Magno, ¿qué es lo que hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno conquistó por estos lados, y fue hasta, iba a ser hasta faraón de Egipto.
llegó hasta Egipto. Y avanzaba con su ejército para allá, para Siria. Y que era joven, pues se murió a los 33. Pero él, la estrategia que, o sea, la cualidad importante de su gobierno era que dejaba delegado en todos lados. Entonces iba avanzando para allá, avanzaba y dejaba dejaba personas a cargo y dejaba personas a cargo de ese lugar, de ese lugar. Entonces avanzaba otro poquito, iba dejando gente y ahí iba armando su imperio. Y después se devolvió. Se devolvió porque se estaba choreado, compadre, tanta trufa, entonces se devolvió y ahí murió. Y después su imperio se lo, lo dividió. Pues. Están los emperadores romanos, están los emperadores romanos. Está el imperio romano, compadre. El imperio romano, imperio romano. Pero primero están los griegos. ¿Dónde están los? Pero Alejandro Magno era de Macedonia, que después se juntó con los griegos para pelear contra Jerjes. Entonces estaban los griegos, fueron antes que los romanos, y los griegos inventaron lo que era la democracia, y la política, y la filosofía, y el drama también. Inventaron estas cosas los griegos. Los romanos fueron más prácticos. Los romanos llegaron hasta el territorio donde está Jesús. ¿Todo bien? Y los romanos fueron más prácticos, entonces inventaron los acueductos, inventaron, inventaron el censo, inventaron diferentes cosas, ¿no? También tenían dioses que le gobiernan a los griegos. Los romanos eran más peleadores, los griegos eran más elegantes, los italianos eran más peleadores, los griegos, los italianos eran más, los romanos eran más fuerza, más fuerza. Entonces, ¿cómo iba avanzando el ejército romano? Ejército romano, compadre, avanzaba, compadre, tenían centurias y legiones. Las centurias eran 100, las legiones eran 1000. Cada, cada, cada grupo estaba formado diferente. Habían unos que iban adelante, que iban con los escudos, y, y habían otros que estaban atrás, que se unían con una lanza así como de 3 metros, llamaban la falange, con esa lanza. Y entrar en cualquier lado, con la falange. Con la falange, ¿sí? Entonces conquistaron varias zonas del planeta. Después ya el Imperio Romano dividió en occidental y oriental. El occidental hubo mucha corrupción y el oriental estuvo bueno, duró como 1000 años. El Imperio Romano. Después ya, ¿qué otro imperio vino después? Después está Después ya vinieron los navegantes más que nada. Los navegantes. Los navegantes, que eran los pueblos que se conquistaban por el mar. O que ocuparon barcos
que ocuparon barcos para conquistar. Hay una armada que se llama la Armada Invencible, eran los ingleses. Pero los ingleses, estamos hablando del tiempo después de las cruzadas, si las cruzadas, cuando está Jesús dejó unas cosas materiales, compadre, y se suponía que tenía algún poder sobrehumano. Entonces había un grupo de gente que se encargó de buscar esas piezas. Entonces, la lanza que le clavaron, está el manto, está el santo grial. Entonces, ahí más o menos están los de las cruzadas, fueron como 12 cruzadas. Y se hicieron ahí en la zona de en la zona de ahí donde está Jesús. Y ahí vino el corazón del rock, Ricardo Corazón del rock. Y de ahí vinieron todos los vikingos, ¿no? Entonces todo eso se pelean ahí en la zona de la, en la zona de el lava, compadre, en el norte de Europa. Entonces ahí nacieron los vikingos, ¿cómo? Los vikingos, todos esos, los noruegos, los ingleses, los vikingos, los alemanes, los escoceses. Ahí está el corazón de león, Arturo, el rey Arturo, el rey Arturo. Entonces una buena importante, interesante. Yo no sé esa parte. A lo mejor la sé, pero no sé si se la sé o no sé. Entonces, de ahí de Inglaterra, tiene la más invencible que recorrió aquí por todo que recorrió por todo, o sea, recorrió África. Y aquí Australia, ¿no? Entonces, iba conquistando pueblos con la marina, con la marina, la más invencible, la más invencible. Entonces, también hay una competencia con los españoles. Los españoles, en 1492, llegó un genovés. En 1492 llegó un genovés llamado Cristóforo Columbus, que le dijo, fue de la reina, de la corona, le dijo que más allá había la tierra nueva, de alto descubrimiento, ahí la tierra nueva, Galileo Galilei, Newton que vio la gravedad. Se le dijo, la tierra no es redonda y vamos y queremos pedirle plata a que nos ayude a costear el pasaje para irnos a Santiago. Y y le dieron la plata, le dieron plata y llegaron por aquí. ¿Por dónde llegaron? Llegaron por aquí, por Centroamérica, ¿no? Llegaron ahí a la isla de Guanajay. Dicen que es como Colombia, ¿no? Por eso le pusieron Colombia. A la isla de Guanajay. Hicieron 4 viajes. De allá para acá, 4. Entonces los españoles se estaban asentando, ¿no? Se asentaron ahí en América. Pusieron 4 reinos, 4 virreinatos. Pusieron 4 virreinatos. El de La Plata, que era Chile-Argentina. El de Granada, de virreinato del Perú.
de Nueva México, parece. Nueva México, ¿no? Entonces ahí estuvieron ahí, compadre, asentados durante varios siglos, los españoles. Aquí en América, compadre, hubo, antes de que, llegara Colón, o sea, antes de que llegara los españoles a América, habían pueblos precolombinos. Entonces están los aztecas y los mayas en México, por ahí en América Central, y aquí en Perú están los incas. Entonces, los incas recorrían hasta el sur, llegan hasta el río Maule, porque ahí le van a los cabros mapuches. Los mapuches le dan los carros a los incas. Entonces, también llegaron los españoles y hubo llegó a América, llegó a España, a México llegó Cortés, a España, a Perú llegó Pizarro y otros más. Y aquí se llegó, el descubridor fue Diego de Almagro y el fundador fue Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia tenía un ayudante, compadre, que era mapuche. Entonces, se llamaba Lestral, significa halcón veloz. Entonces él vio, compadre, cómo trataban a los indios y vio cómo eran los españoles, entonces dijo, pues yo sé, compadre, fue a donde se escapó de donde se escapó de Pedro de Valdivia y le dijo, oye, yo sé cómo pelearle a los españoles. Y los españoles venían con chaleco antibala, con pistones, con una coraza, y un casco, una arcabuz y una espada. Entonces, cada español podía matar unos 100 mapuches, porque los mapuches andaban a matar. Entonces le dijo, yo sé cómo ganarle a los españoles. Entonces ahí como que lo pusieron a prueba y dijo, ya yo vamos a hacer esta mata. Y lo educó en el arte de la guerra. Y hizo tropas, hizo divisiones. Unos tiraban piedra, otros tiraban palos, otros iban a choque, otros iban a caballo. Entonces ahí lo hizo aprender, comprar técnicas. Entonces estaban ahí y los españoles de repente iban por un lado. Entonces los mapuches salieron, los fueron a ver y se pusieron a pelear con los españoles, los indios, los araucanos, porque eran de la tierra de Arauco. Entonces decían, Lautaro dijo, un grupo va a atacar, se van a cansar, se van a replegar y otro grupo va a atacar. Entonces siempre va a haber refresco. Entonces atacar, replegar, atacar al otro, entonces sean grupos. Y el español no descansa nunca. Entonces era un desgaste. No desgastaban. Y así los mataban. Y ahí en Tucapel mataron a varios bandidos. Y después fueron y alguien le dijo a atentar a usted y lo mataron. Así. Y la Araucanía, compadre, fue un poema que escribió Alonso de Ercilla, que relata la historia, compadre, de la guerra de Arauco, que duró 300 años. Entonces,
llegamos a los años 1800, pero antes. Aquí, compadre, aquí a Brasil llegó Vasco de Gama, brasileño, de portugués. En Estados Unidos llegaron los ingleses, con los franceses. Aquí en África llegaron los ingleses con los holandeses, con los franceses. Australia llegaron los ingleses, y está todo ahí mezclado. Entonces, compadre, en, en Francia, apareció un señor que se llamaba Napoleón, que conquistó y ganó todas las batallas, casi todas las batallas que le más de 500 batallas, las ganó casi todas. Y ahí estuvo Napoleón después o sea, en el proceso, la guerra de la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789. ¿No? Después Napoleón, después de los que saben la historia de la guerra de la toma de la Bastilla, ¿no? ¿Por qué se tomaban la Bastilla? Porque hubo un descontento de la población civil en contra del abuso de la burguesía y de la aristocracia y de los reyes. Entonces se enojaron y por eso hubo un descontento social. También ahí, entre medio, compadre, hubo revolución industrial, compadre, y se creó la primera máquina a vapor que le quitó el trabajo a toda la gente, dejó a unos pocos, pero sirvió para la automatización y el proceso de trabajar con las manos. Y también la imprenta, compadre, de Gutenberg, que eran, eran moldes de zinc con, con sistema tipográfico que reemplazó a la mano alzada y empezó a funcionar la imprenta, compadre, como método de reproducción de originales de papel. De ahí más o menos para que usted vaya cachando. Entonces en 1789 llegó la Revolución Francesa, pero después se formó un directorio, se formó un huevo más o menos importante ahí en Francia. Ha sido una historia más interesante. Y hay un Robespierre. También hubo un proceso ahí en Francia que era la ilustración, que estaba por Robespierre, de Allenby. Entonces ellos como que le chispearon la idea revolucionaria a la gente, entonces la gente ahí, bueno, fue cachando, estaba ocurriendo tal cosa. Pero es que hay procesos, compadre, que no son innecesarios en la historia. Si todos cachamos, compadre, como el Boris, ¿no? Entonces no es necesario, compadre, que haya un movimiento intelectual que diga, oye, Boris, no, si todos cachamos como fue Piñera. Entonces de repente esos movimientos así como que no es necesario, pero es importante.
son importantes en la historia de la humanidad, porque cambiaron el curso de la humanidad. Entonces, después llegó Napoleón. Y Napoleón conquistó aquí, estuvo weando por África, por África, pues sí, ¿no? Entonces ahí, pues, Napoleón estuvo ahí weando y hizo guerra, peleó contra los ingleses. Y ahí los ingleses lo tomaban preso, lo llevaban de exilio a la isla Santa Isla. Y ahí murió. Pero ¿por qué es importante Napoleón en la historia de América? Fácil, porque Napoleón tomó preso al rey de España y puso a su hermano que se llamaba Pepe Botella, que era bueno para comer. Entonces ahí como que los españoles se relajaron o dejaron de ponerle presión a América. Y ahí en América nacen los movimientos revolucionarios. Entonces ahí nacen los Bernardo Higgins, los San Martín, los Simón Bolívar. Simón Bolívar está creciendo. Simón Bolívar, Pancho Villa, los Simón Bolívar. Entonces ahí sacaron a todos los españoles de aquí. Y los españoles ahí, en 1800, estaba hablando de 1800, y en Chile salió los españoles. La independencia de Chile se logró en 1800, en 1818, con la batalla de Maipú. Y en 1810 fue la batalla, o sea, la primera junta de gobierno. ¿Estamos bien, no? ¿Está entretenido? Ya, pues entonces ahí también se liberó y quedó independiente, se independizó Estados Unidos de Gran Bretaña en la lucha de los confederados ahí, ahí, sí. Entonces ahí están ya, pues, ahí. Entonces estamos en el año 1800, pues en los 1800 hubo diferentes procesos en América, en el mundo. Entonces, después hubo inventos, cosas así. Después llegamos a los años 1900. En 1900 comenzó lo que se llama el armisticio. El armisticio es cuando todos los países empezaron a juntar armas para una guerra. Entonces, los norteamericanos están probando la bomba atómica ahí en Amargodo, en Estados Unidos. Y había un heredero al trono de Austria-Hungría, compadre, se llamaba Francisco Fernández. Y fueron una vez a Serbia, al país a Serbia, Yugoslavia. Entonces ahí una persona de la mano negra, de un grupo que se llama Mano Negra, y lo mató. Se enojaron. Entonces los austrohúngaros se alejaron a los alemanes y le declararon la guerra. Entre ahí se declararon la guerra. Entonces está la triple alianza y la triple entente. Había uno era Alemania, Austria-Hungría, Italia. Y el otro era Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y la guerra duró. En la guerra duró del 1914
hasta el 1919, 1920, por ahí. Entonces aquí los alemanes tenían un frente occidental y frente oriental. Alemania, era al contrario, pero perdieron, perdieron la guerra y firmaban la paz en un tren y ahí ganó. Y ahí nació el comunismo, el bolchevismo, ya se veía hasta los rusos, como nació el comunismo. Y en 1917 se formó, ocurrió la revolución rusa. Y ahí inventaron los comunistas, tantos giles que cantan por la postura, bueno, y por la eso. Cantan siempre los mismos temas para una plaza de armas. No inventan nunca ni una hueá. No, todavía. O sea, tienen de pero no inventan nada. Entonces, después ya en Europa, el año 1938 o 1900 y algo, 1930 y algo, surge en Europa un joven que se llamaba Adolfo Hitler, que era de origen judío. Entonces él le empezó a decir a la gente, no, que le vayan la madre. Entonces él tenía la idea, él quería ser el tercer Reich y quería le decía a la gente que era la plaza Aria y era el Milán, entonces era la raza superior, pues, y le metía a todos los cabros, no, son la raza superior, son. Entonces se formó una conciencia entre ellos y fue más compadre que cualquier tipo de realidad. Entonces atacaron Polonia. Atacaron Polonia los nazis. Los nazis hay en Alemania, compadre. En Alemania nacieron los nazis y atacaron Polonia. Atacaron Polonia y no la hizo a nadie. Sí, había firmado un pacto de no agresión. Entonces empezó ahí la guerra, la segunda guerra mundial. La segunda guerra mundial duró como 4 años o 5 años. Entonces los nazis hicieron un holocausto. Metieron a todos los judíos que encontraron, los metieron a los campos de concentración y los mataron. Esa se llamaba la solución final que hicieron los nazis. Matar a todos los a todos los judíos, mataban y los convertían en paineros o los enterraban en fosas comunes o les dan gas. Los metían a la ducha y les dan gas. Fue grave, ¿no? ¿Sí? Entonces Estados Unidos ahí estaban viendo Estados Unidos cómo estaba la guerra. Y ahí también se metieron los 1938, pues, el ataque a Polonia. Después los alemanes se fueron al frente oriental y está a punto de llegar a Moscú y llegó el frío. El frío y le paró los carros y ahí no van a llegar. Y ahí empezaron
Entonces ellos tenían una bomba, compadre, que era la B1, la B2, que la iban a tirar a Inglaterra. Pero ellos también pasaban por ahí, por aviones, por arriba de por arriba de Inglaterra, y las bombas. Y ellos tenían un sistema que era la Wehrmacht, que era todo atacar, todo el equipo, compadre, con toda la weá, y atacando todos los países, atacando todos los países. Entonces ahí fueron ganando terreno. Entonces ellos necesitaban, por ejemplo, petróleo, y iban a donde un país donde había petróleo. Entonces los alemanes, los nazis, compadre, los nazis, tenían toda la tenían ahí, tenían toda esta guada dominada. Hasta Egipto, hasta Argelia, tenían toda la dominada. Y querían aquí llegar a Moscú, a Moscú. Querían llegar a Moscú. Entonces, los aliados se reunieron, Roosevelt, Churchill y Stalin. Churchill en una película sale todo eso. Está también la cuestión de Dunkerque, que eran los barcos, que los soldados que estaban atrapados y no podían llegar con la bahía, entonces tuvieron que ir a buscar los barcos, los botes pesqueros, toda la gente a buscarlos. Entonces hicieron una cuestión el día de desembarco de Normandía. Entonces aquí en las costas de Francia, por aquí, habían, habían, en las costas de Francia empezaban a repartirse, los ingleses atacaban por un lado, los rusos por otro lado, los norteamericanos por otro, habían playas que mandaban muñecos y cosas así. Entonces ahí llegaban a Normandía, Francia, a Francia. Y ahí el ejército empezó a avanzar, de a poco, de a poco. De ahí ya, de ahí ya la guerra fue terminando. Y llegaron, compadre, aquí en Alemania. En Alemania, estaban los alemanes. Y por un lado entraron los americanos, los aliados. Y por el otro, los rusos. Y le ganaron la guerra a Hitler. Entonces, se repartió en Alemania, entre Alemania tal, y Alemania federal o occidental. Entonces, en un lado hubo comunismo y en el otro hubo capitalismo. Pero las deudas de Alemania fueron grandes, entonces tuvieron que trabajar hasta adentro para pagar la deuda. Entonces de ahí llegamos a lo que era la Guerra Fría. Entonces estaban los rusos, y estaban los norteamericanos. Entonces los comunistas estaban ahí cachudos estaban cachudos con los norteamericanos. Entonces los rusos van y ahí en Cuba le instalan en la vía Cochino, le instalan unos proyectiles para tirarlos a Estados Unidos. Estaba Kennedy, entonces Kennedy dijo, no, no puede ser. Entonces a los cubanos nos dejaron ahí en la extrema pobreza y los tienen castigados. Entonces, también cuando estaban en en la Segunda Guerra Mundial, estaban ahí los norteamericanos ahí en una isla en Hawái, pues, en Pearl Harbor,
están ahí, están sus tropas ahí, y llegan los japoneses y la atacaron ahí Pearl Harbor. Entonces, en una película se llama Toda la Cara. Bueno, entonces los norteamericanos van y le tiran la bomba atómica a los japoneses. A los japoneses. Van y le tiran la bomba atómica. Y le tiran dos bombas atómicas. Una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Una el 8 de octubre de 1945 y la otra el 9 de octubre de 1945. 2 días diferentes. Entonces, los japoneses, eh, no, disculpen, no, sorry, fue así, de ahí se terminó la guerra mundial, y ahí los alemanes, y después vino la cuestión de la guerra fría, o también hubo una guerra de los norteamericanos con los vietnamitas, con la, ahí los vietnamitas eran, no, eran junglas, eran selvas, por el cerro, era un país pobre, pues era comunista. Entonces pelearon contra los gringos, contra los norteamericanos. Los norteamericanos fueron a Vietnam, los norteamericanos fueron a Vietnam y estuvieron ahí peleando y estaban los viejos, los que se aparecían por todos lados. Había unos hoyos, tenía unos túneles, entonces aparecían por cualquier lado y atacaban ahí a los grupos. Entonces los norteamericanos ahí perdieron con los vietnamitas. Entonces ahí, ahora compadre, Vietnam es un país desarrollado, bien desarrollado, casi desarrollado. Y ahí estamos, los norteamericanos, entonces se perdieron los africanos, pues, también en la guerra mundial los aliados fueron a África también. O sea, hubo guerra de enfrentamiento en África también, en la guerra mundial. Hubo casi enfrentamiento aquí en América, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los nazis arrancaron para Argentina. Y aquí en Chile hay muchos nazis, sobre todo en cargos que tienen que ver con los militares. Entonces ahí, de ahí, compadre, la Guerra Fría, estamos viendo, compadre, que la humanidad se está peleando, compadre. La humanidad está peleando por la paz. Pero surgieron grupos elitistas. Están los masones, eran los templarios, del tiempo de Jesús, los masones, están los Illuminati, están los reptilianos, los globalistas. Entonces se quieren pelear poder, pues. Entonces, compadre, ¿qué está ocurriendo ahora, compadre, en el mundo? Que los giles son trabajadores de los Illuminati, ¿no? Entonces, ellos quieren conquistar el mundo, pero hacen en cada país, hacen cosas que van más allá, compadre, de un resguardo policial, de un policía, ¿no? Toman cariño, toman, se toman los centros, los organismos públicos, se toman las policías, las fuerzas armadas,
te toman las armas, toman el control del arma, el control de la plata, el control de la comida, del agua, del transporte, las telecomunicaciones. Tienen controlador todo el planeta casi. Aquí, compadre, están en Argentina, cagó Argentina. Están en Venezuela, cagó Venezuela. Los peruanos son aliados de ellos, compadre. Y aquí Chile, compadre, está poniendo la cara, compadre. Estamos con el compadre Boys, y también puede ser bueno. Y cagó Brasil. Va a estar en las mismas condiciones. Y también hay de esos grupos elitistas, compadre, en Estados Unidos. Y en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo están los elitistas. Y ahora estamos esperando la llegada del anticristo. Que puede ser cualquiera, compadre, pero es una llegada obligatoria, compadre, porque se tiene que presentar el anticristo para que después venga la segunda venida de Jesús. Entonces en estos momentos el anticristo está tratando de hacer lo suyo y se está esparciendo, surgiendo por todo. Entonces la gente que es cristiana tiene que tener fe, ¿no? Y esperar que es las cosas que haga el anticristo no sean tan mías. Porque tiene que ser así. Es una profecía, compadre, que tiene que estar más o menos 3 años y medio en un gobierno. Cosa que está profetizado en Daniel y en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces hay que esperar que llegue Jesús. Buena.